Estamos haciendo un estudio sobre la vida de Jesús y esto lo hacemos desde la perspectiva de un líder, y se llama Un líder como Jesús. Y estamos analizando diferentes aspectos sobre cómo él guiaba a sus discípulos, sus seguidores. Y esta noche quiero que veamos la disciplina de Jesús, y como texto principal usaremos Marcos capítulo 9, versículos 33 al 37, que dice: Y llegó, es decir, Jesús llegó a Capernaum. Capernaum era la base del ministerio de Jesús. Ahí estaba basado, por decirlo así. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, y esta es una palabra clave, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y esto suena familiar, ¿o no? Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Luego dice, y tomándole en sus brazos, les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Qué pasaje de la Escritura tan pero tan interesante? Porque esta es una ilustración clásica de la naturaleza humana, la forma en que nos relacionamos entre nosotros. Y en muchas ocasiones surge este malentendido, solo porque somos cristianos ya no somos personas. No, eso no es verdad. No. En cualquier clase de relaciones existirán conflictos, y especialmente cuando estás tratando con líderes, y estos son 12 líderes a quienes Jesús está entrenando. Él los ha escogido para que sean sus apóstoles. Entonces los entrena, está con ellos, y después los envía. Y cuando comienzas a tratar con los líderes, encontrarás que los líderes pueden llegar a ser un poco agresivos y tienden a ser bastante territoriales, y aún Jesús tuvo que tratar con esto, que existían conflictos entre ellos, entre sus discípulos. Y si esto fue cierto en la vida de Jesús, ¿cuánto más no será cierto en nuestras propias vidas y en nuestras iglesias y en las relaciones que nosotros entablamos con la gente? Y una de las primeras cosas que quisiera destacar en este tema es que los desacuerdos no son una señal de fracaso. Existe gente que no disfruta estar en una pelea, y yo creo que hay personas que sí disfrutan pelear porque siempre están agitando las cosas. Pero gracias a Dios que esta no es la mayoría de la gente. La mayoría de la gente prefiere una atmósfera tranquila y en paz. Pero debemos entender que los desacuerdos no son una señal de fracaso. Una declaración bastante sabia que escuché hace años dice: si hay dos personas que siempre están de acuerdo en todo, una de estas personas es innecesaria. Y hay algo de verdad aquí, porque todos aprendemos los unos de los otros y de diversos puntos de vista. Porque el fracaso viene cuando nosotros no abordamos los desacuerdos para corregir la relación. Es ahí de donde viene el fracaso. No viene porque tengamos diferentes puntos de vista o porque no podamos llegar a un acuerdo. No queremos llegar a un acuerdo. Hay una gran diferencia aquí. Ahora, lo que hace el buen liderazgo, lo que el buen liderazgo crea, una atmósfera de estabilidad. En otras palabras, es un lugar seguro. Un lugar donde podemos expresar nuestras diferencias de opinión. Pero seguimos siendo amigos y salimos de la habitación siendo amigos, aun cuando tengamos algún desacuerdo. Y lo que estamos viendo aquí son relaciones. Y quiero decir que la relación que no ha atravesado conflictos es superficial. Es algo que solo está en la superficie. Una relación que no ha tenido que atravesar retos es muy hueca. Una relación que no ha experimentado alguna crisis no es ni probada y tampoco es confiable. Así que todas las relaciones en la vida van a tener conflicto. Es como uno de mis amigos que se refiere a su esposa como su amada enemiga, porque
pues tienen diferentes puntos de vista, pero si los cónyuges son capaces de superar sus diferencias, nosotros podemos hacer lo mismo. Ahora, tenemos 3 palabras principales que quiero destacar en la vida de Cristo, que nos indican cómo Él trataba con los conflictos y cómo era capaz de resolverlos y avanzar, seguir adelante con algo que fuera productivo, con progreso. Y la primera palabra es confrontar, confrontar. La defensa de los débiles siempre es una prueba para todo buen liderazgo. Y esta es una declaración muy importante porque esto lo he observado en mis viajes por todo el mundo y si en verdad quieres llegar a saber qué es lo que una cultura, un pueblo, una religión cree, solo ve la forma en que tratan a las mujeres y a los niños. Es decir, aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. Y cuando ves la forma en que los tratan, llegarás a conocer el corazón de este pueblo o de esta religión. Y los líderes seguros siempre salen a defender a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, o los inocentes, aquellas personas que no pueden defenderse. Los buenos líderes siempre toman estos casos y siempre defienden a los que no pueden defenderse y siempre crean un espacio seguro, una atmósfera buena para ellos. Jesús siempre fue muy rápido para confrontar. Ahora, esto difiere bastante de lo que yo logro ver el día de hoy. Muchos líderes prefieren evitar la confrontación. En primer lugar, este es un ejercicio inútil, es imposible, porque van a existir ofensas, va a existir conflicto. El buen liderazgo trata con estos conflictos y debes estar dispuesto a confrontarlos. Por ejemplo, un clásico ejemplo de esto está en Juan capítulo 12. Jesús está encaminándose a la cruz. Él sabe qué es lo que va a ocurrir. Será traicionado y luego será crucificado. Y mientras los discípulos están reunidos, una mujer entra por la puerta y tiene un envase, una jarra de alabastro y esta jarra tenía un perfume bastante costoso, muy costoso. Y ella derrama el perfume sobre los pies de Jesús y unge los pies de Jesús. Y los discípulos comienzan a murmurar y a decir, ¿para qué desperdicia esto que es caro? Y Jesús, de una manera muy cariñosa pero a la vez muy firme, incluso podríamos decir severa, las palabras que él usó fueron, déjenla en paz. ¡Wow! Y resulta bastante notorio que los discípulos se equivocaron de bando aquí, porque inmediatamente dejaron de decir este tipo de palabras. Y esto es lo que un buen líder tiene que hacer, porque él defiende a aquellos que no pueden defenderse, porque existen tantos líderes que piensan que si ignoras el conflicto se desvanecerá. No, esto no será así, no va a irse, sino que regresará, y cuando regrese, será más grande que la última vez, y terminarás tratando con un mayor problema, con algo más grande. Entonces Jesús no ignora el problema, sino que lo confronta directamente y les dice a los discípulos, déjenla en paz. Y los discípulos pudieron notar el tono de su voz y escuchar las palabras que él les dijo. Jesús estaba hablando muy en serio, entonces se callaron, y es exactamente lo que debía pasar. Entonces, solamente ignorar un problema no hará que este problema se vaya. Tienes que estar dispuesto a confrontar el problema. Porque si no estás dispuesto a hacerlo, nunca llegarás a ser un buen líder. Es imposible. Pero notemos algo, y es la razón por la que he destacado esta frase. Marcos 9:33, cuando llegaron a casa. Notemos que Jesús no hace esto de manera pública, sino que espera hasta que estén en un lugar privado, cuando estén en casa. Y es ahí cuando él confronta este conflicto de la disputa que había entre ellos. ¿Quién va a ser el mayor? ¿A quién le tocará sentarse junto a Jesús en su trono? Y esta pregunta era algo que los consumía. Así que Jesús no trata con este problema de una manera pública, sino que espera hasta que estén en casa. Y eso es sabio. Y un buen líder buscará estas oportunidades. Hay un buen versículo que encontramos en 1 de Timoteo 5:20, que es clave para esto y dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ahora, esto es lo que yo noto de este pasaje. En primer lugar, este versículo está dedicado a los líderes de la iglesia. No está hablándole a los miembros, sino que le habla al liderazgo de la iglesia.
y les dice a aquellos que están en liderazgo, esto es lo que tienen que hacer para tratar con aquellos que insisten en pecar. Y este principio nos enseña, si es privado, manténlo en privado. No lo andes divulgando. El pecado privado debe tratarse en privado. Pero el pecado público tiene que ser abordado públicamente. No hay otra opción para el buen liderazgo. Tienes que abordarlo de esta forma. Ahora, hay un principio que escuché hace muchos años y por el que yo intento vivir siempre. Si la gente no puede ser parte de la solución, no los hagas formar parte del problema. Y estas son palabras muy sabias. Vamos a repetirlas. Si la gente no puede formar parte de la solución, entonces no los hagas parte del problema. Y aquí vemos cómo en los matrimonios los desacuerdos deben mantenerse en privado. La discusión debe desarrollarse en privado, no debe hacerse enfrente de los hijos. No, porque entonces los estarás metiendo en algo, cuando lo que debes hacer es protegerlos y proveer una atmósfera segura para ellos. Eso no es buen liderazgo, el tomar asuntos privados y volverlos públicos. Y es lo mismo con la iglesia. En el libro de Mateo capítulo 18, cuando Jesús habla de que si alguien ha hecho algo malo en contra tuya, ve con ellos e intenta arreglar el problema, y si puedes, llévate a 1 o 2 personas más como testigos. Notemos cómo esto se mantiene en un grupo muy pequeño, muy limitado, algo privado. Y si no quieren escucharte ni a ti ni a estas personas, entonces llévalo a la iglesia, díselo a la iglesia, pero no habla de la iglesia refiriéndose a los miembros, no, sino que habla del liderazgo de la iglesia. Y los líderes de la iglesia tratarán con esto. No debes tomar problemas que sean de los adultos y ponerlos sobre los niños. Así que esta era la manera en que Jesús trataba con esto. Él confrontaba el problema muy rápido. La segunda palabra que yo noto viendo a Jesús y cómo trataba con la disciplina es la corrección. La palabra corrección, porque la verdad es que nadie es perfecto. Solo Jesús es perfecto, ninguno de nosotros es perfecto. Todos los miembros del equipo y los miembros de la iglesia y todos los líderes de la iglesia llegarán a cometer algún error. De hecho, si no cometes errores, tampoco haces ninguna otra cosa, porque nadie de nosotros es perfecto y una de las formas en que aprendemos es a través de los errores que cometemos. Y esto es algo que sí debemos hacer. Las acciones de la gente que está siguiéndonos afectan a nuestro ministerio, se reflejan en nosotros como líderes. Y es una de las razones por las que tú, como líder, tienes que confrontar y corregir los problemas. Jesús era muy rápido para defender a sus discípulos, pero también era muy rápido para corregirlos. Ahora, ambas palabras son importantes. Él les defendía, pero también les corregía. Jesús asumía lo que conocemos como responsabilidad por su equipo ministerial. Y los fariseos siempre se acercaban y preguntaban, ¿por qué tus discípulos hicieron esto? ¿Por qué hicieron lo otro? Y Jesús salía en su defensa rápidamente. Pero cuando hacían algo mal, Jesús los corregía rápidamente. Porque si tomamos responsabilidad y si les defendemos, también tenemos que pedirles cuentas. Es importante. Jesús les pedía cuentas porque las acciones del equipo pueden o edificar o destruir la influencia de esta iglesia o ese ministerio. Si tus hijos, por ejemplo, están comportándose mal, adivina a quién le van a echar la culpa. Exacto, le echarán la culpa a los padres, porque se supone que ellos son los líderes. Entonces, si vas a tomar responsabilidad, debes estar dispuesto a corregirlos cuando se portan mal, porque de lo contrario, todo esto terminará explotando en tu cara. Porque defenderles sin corregirles hará que la culpa sea de nadie más que del líder. Cuando vuelva a ocurrir el problema, cuando esto vuelva a pasar, lo que hacen los buenos líderes es que pueden tomar los problemas y convertirlos en lecciones aprendidas. Ellos siempre toman las situaciones de la vida y ven que pueden aprender de esto. ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Alguien ha dicho que el margen más grande del mundo es el margen para mejorar, y esto es tan cierto.
Así que no desperdicies tu tiempo en estos momentos en que puedes enseñar algo. Esto me recuerda a una historia muy graciosa que ocurrió hace algunos años y cuando mi hija menor, Carrie, era solo una niñita, tendría unos 1 año y medio tal vez, o quizás tenía 2 años de edad, apenas estaba comenzando a hablar y un día vino conmigo y quería ayudarme a ponerle la dirección a las tarjetas de Navidad. Y ya lo teníamos listo en forma de calcomanía porque eran cientos de tarjetas las que íbamos a enviar. La verdad daba pereza escribirlo a mano. Y mi hija me quiere ayudar, así que le doy una hoja de papel y le doy algunas de estas calcomanías y puede usar las calcomanías, pero no las quiere poner en el papel. Las quiere poner en la silla y en las paredes y en el refrigerador y, bueno, cosas por el estilo. Yo intento corregirla y se mete debajo de la mesa. Y yo sé por qué lo hizo, por qué se metió ahí. Para que yo no pueda ver qué es lo que hace. Porque está poniendo las calcomanías en otro lugar, donde no debería. Así que yo pienso, este es un buen momento para enseñarle algo. Así que le dije, Carrie, yo sé por qué te metiste debajo de la mesa. Te metiste debajo de la mesa para que yo no te pueda ver. Pero ¿qué crees? Jesús puede verte. Hubo silencio por un momento y luego me dice, ¿cómo es que Jesús puede verme? Y le dije, Jesús puede ver a través de cualquier cosa. Así como esta ventana podemos ver a través de la ventana. Y es así como Jesús puede ver a través de esta mesa y Él puede ver lo que estás haciendo. Y podrás esconderte de mí, pero no puedes esconderte de Jesús. Y se queda ahí sentadita por unos momentos y después esta vocecita comienza a sonar. Y me dice, no me escondo de Jesús, me escondo de ti. Y ahí se fue mi momento para enseñar, ¿verdad? Pero los buenos líderes siempre buscan estos momentos, buscan estas oportunidades en las que pueden tomar un problema y convertirlo en una lección que se aprende. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas capítulo 9 vemos a Jesús y a sus discípulos yendo a una ciudad samaritana y la gente no los recibe porque son judíos. Así que existe esta diferencia cultural, esta barrera. Y sus discípulos se enojaron bastante, así que Jacobo y Juan dicen, ¿quieres que oremos y que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma así como Elías lo hizo en el pasado? Nos encanta usar la Biblia para demostrar nuestro punto, ¿no? Jesús voltea con ellos y les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a destruir las vidas de las personas, yo he venido a salvar sus vidas. Y luego les dice, ustedes son los hijos del trueno. ¿Y qué es lo que está haciendo llamándoles hijos del trueno? Eso no es un cumplido para nada. No, sino que delicadamente está reprendiéndoles por su temperamento. Lo que les dice es, están comportándose de una mala manera. Convierte este momento en una enseñanza. Y cuando tratas con personas que son como los hijos del trueno, solo hay una forma de tratar con ellos, porque son bastante explosivos y emocionales y tienes que estar tranquilo y sereno, calmado, no levantes la voz. Habla con ellos con autoridad fuerte y calmada. De otra manera, esto se convertirá en una lucha de gritos. No cometas ese error. Sin embargo, Jesús fue capaz de corregirlos tan bien que cuando leemos la primera carta de Juan, que fue escrita por uno de estos hijos del trueno, la corrección de Jesús fue tan efectiva que Juan llegó a ser conocido como el apóstol del amor. La pasión y el fuego que tenía en su interior de querer quemar a la gente. Jesús fue capaz de corregirlo al punto de que llegó a ser conocido como el apóstol del amor. De hecho, uno de los significados de las palabras ordenar o instruir, dar instrucción, es arreglar las cosas de una manera ordenada. Poner las cosas en su lugar. Y esto fue lo que hizo Jesús. Una buena persona podrá tolerar las debilidades de otra persona, pero un buen líder va a transformar a esta persona por el poder de su influencia. Quiero darte la tercera palabra. La tercera palabra que veo que Jesús usa es la palabra consuelo. Y es muy importante. No solamente confrontó, no solo corrigió, sino que también dio consuelo. En 2 de Timoteo capítulo 4, verso 2, habla sobre cómo debemos corregir
de cómo debemos exhortar, cómo debemos disciplinar, pero termina diciendo que con toda paciencia. ¿De qué está hablando? Habla sobre el consuelo. Porque no es suficiente con confrontar y corregir a alguien. Nuestra tarea no se ha completado hasta no haberles animado. De hecho, la corrección y la confrontación pueden dejar a los miembros del equipo desanimados. Soy un fracaso, nunca llegaré a ser un buen líder. Y el diablo va a llegar a poner condenación en ellos. Así que tu tarea no estará completada hasta que no hayas animado a la gente. El diablo intentará usar este desánimo como algo para dividirnos, para separar al equipo, para dividir a la iglesia, dividir al ministerio. No dejes que esto ocurra. ¿Y cómo lo hacemos? A través del ánimo. Por ejemplo, en la vida de Pedro. En la vida de Pedro, Jesús se acercó con él un día y le dijo, llamándole Simón, que significa una hoja, una hierba que está volando en el viento. Le dijo, Simón, de ahora en adelante te llamarás Pedro, que significa evidentemente roca. Notemos qué es lo que hace con Pedro. Los buenos líderes siempre buscan momentos para animar a su gente, y esto es lo que Jesús hace. Pedro, cuya personalidad es bastante volátil, siempre está cambiando. Pedro es un personaje muy impulsivo. Y Jesús le dice, yo voy a convertirte en una roca. Jesús está cambiando la forma de pensar que Pedro tiene sobre sí mismo. Antes de que Pedro pueda ser entrenado para llegar a ser el apóstol fuerte, primero tiene que cambiar la ilustración mental que tiene sobre sí mismo. Veamos otra ilustración al respecto. En 1 de Timoteo capítulo 1, Pablo está escribiendo y dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y esto se lo escribe a un joven y tímido predicador llamado Timoteo. Timoteo evidentemente tenía problemas con el temor y Pablo está animándole. Otro versículo en el que se le habla a Timoteo es 2 de Timoteo 2:1, donde Pablo dice, Hijo mío, sé fuerte en la gracia que está en Jesucristo. ¿Y qué está haciendo? Pablo está animando a Timoteo. Pablo comprende que Timoteo necesita palabras de ánimo. Y he descubierto que es una de las cosas más importantes que podemos hacer como líderes. Siempre tenemos que estar animando a la gente. Animarles cuando lo hacen bien y animarles cuando lo hacen mal. Sí, hacer las correcciones, pero también animarles. Busca cualquier oportunidad que pueda presentarse para animar a la gente que te sigue, porque tendrán que tratar con esto. Cuando les confrontamos, cuando les corregimos, les deja muy vulnerables. Así que nuestro trabajo todavía no se ha completado hasta haberles animado o haberles dado consuelo. Encuentra maneras en las que puedas edificarles. Encuentra las formas en que puedas hacerles sentir bien consigo mismos. Jesús era un verdadero experto haciendo esto, y lo hacía continuamente. Solo por haberlos confrontado o por haberlos corregido, no va a detenerse, y nosotros tampoco debemos. Debemos hallar la manera de animar a la gente que nos rodea. Es una de las cosas que he intentado hacer continuamente ahora que he envejecido y que tengo algo más de sabiduría de la que tenía cuando era más joven. Y esto es que la gente solo es gente y que pueden sentirse lastimados fácilmente, pueden ofenderse fácilmente, pueden herirse fácilmente, desanimarse. Así que los buenos líderes siempre están pendientes de quienes intentan dividir y conquistar. Y hay mucha gente que hace esto mismo, hay mucha gente que siempre intenta salirse con la suya y buscar una oportunidad para sacar a alguien del grupo. No dejes que esto pase, sino que busca continuamente la oportunidad de atraerlos y hacerlos cercanos a ti. Y una de las maneras para hacerlo, por supuesto, es con el ánimo. Y esta era la manera en que Jesús trataba con la disciplina. Y es muy importante, especialmente en nuestra cultura actual, donde vemos a mucha gente que está fuera de control, que no tienen disciplina alguna.
y solamente vemos esta atmósfera llena de violencia y llena de enojo. Debemos ser gente de paz. Debemos estar dispuestos a confrontar, pero hacerlo de la manera correcta. No hay por qué empeorar las cosas. Alguien ha dicho respecto del liderazgo que cada vez que hay un problema es como si hubiera un fuego que tienes que controlar. Y llevas 2 contenedores en las manos. En uno de ellos tienes agua y en el otro lo que estás llevando es gasolina. Y tendrás que escoger. ¿Voy a hacer que este problema sea mayor o voy a resolverlo para convertirlo en algo bueno? Eso hacen los buenos líderes. Los buenos líderes toman los problemas, las situaciones negativas y las convierten en resultados positivos. Toman las derrotas y las pérdidas y las convierten en victorias y en éxitos. Eso es buen liderazgo y es lo que Jesús está enseñándonos. Así que yo quisiera retarte a que aprendas de su ejemplo. Sigue su ejemplo y todo esto te llevará a ser un mejor líder, una mejor persona, sea cual sea la posición de liderazgo en la que Dios te haya puesto. Que Dios te ayude en tu viaje con Cristo Jesús a llegar a ser un mejor líder con la disciplina adecuada.